En un reciente episodio de La Sexta, se vivió un debate inesperadamente intenso que no solo dio lugar a un intercambio de ideas, sino que también desveló las tensiones que existen en la sociedad española en torno a temas económicos, políticos y sociales. El periodista y asesor político Santiago Martínez Vares, conocido por su enfoque directo y sus críticas a las políticas del gobierno, se encontró frente a frente con un politólogo catalán que defendía de manera apasionada el independentismo y el nacionalismo. El debate no se limitó a una discusión superficial sobre el salario mínimo, sino que se adentró en los principios ideológicos que subyacen en la política económica de España, abordando temas de justicia social, fiscalidad y el papel del gobierno en la protección de los ciudadanos más vulnerables. El salario mínimo fue el tema central de la conversación, un tema que, por su naturaleza, siempre ha estado en el ojo del huracán político y social en muchos países, especialmente en España, donde las desigualdades económicas continúan siendo una de las principales preocupaciones. Sin embargo, este debate se desvió rápidamente de la simple cuestión de las cifras y los umbrales salariales establecidos por la ley, para ahondar en cuestiones mucho más profundas relacionadas con las ideologías que guían las políticas económicas. El debate comenzó de manera aparentemente tranquila, con los participantes mostrando inicialmente un acuerdo tácito en cuanto a la necesidad de que el salario mínimo no estuviera sujeto a impuestos. Esta postura, aunque no innovadora, fue adoptada por muchos de los presentes como una forma de proteger a los trabajadores más humildes y garantizar que el salario mínimo, como derecho básico, no fuera penalizado por la fiscalidad. Sin embargo, lo que parecía ser un consenso inicial se transformó rápidamente en una discusión más polarizada cuando el tema pasó a un terreno más ideológico, en el que se comenzaron a cuestionar las políticas del gobierno de Pedro Sánchez. Santiago Martínez Vares, quien no tiene reparos en criticar duramente al actual gobierno, comenzó a exponer su visión sobre las políticas fiscales y laborales implementadas bajo el liderazgo del presidente socialista. A lo largo de su intervención, Vares defendió una postura contundente, subrayando que en una sociedad que promueve la igualdad y la equidad entre todos sus miembros, el salario mínimo debería ser tratado como un derecho básico y no como un salario sujeto a tributos. En sus palabras, la verdadera equidad se alcanzaría solo si el salario mínimo estuviera exento de impuestos, de modo que solo los ingresos que superaran dicho umbral estuvieran sujetos a la carga fiscal correspondiente. Para muchos, esta intervención fue un giro inesperado en la discusión, pues abordaba una cuestión que, aunque frecuentemente planteada en debates económicos, rara vez es presentada de manera tan clara y directa en programas de gran audiencia. En un momento en que las políticas fiscales del gobierno de Pedro Sánchez son constantemente objeto de debate, el periodista sacó a la luz un punto que muchos consideraban fundamental: la posibilidad de que el gobierno, en su afán de recaudar más impuestos, pudiera decidir reducir el salario mínimo en lugar de aumentarlo. Según Vares, el gobierno español, lejos de adoptar políticas que favorecieran realmente a los trabajadores de bajos ingresos, podría, en cambio, utilizar la excusa de la recaudación fiscal para implementar medidas que, en última instancia, perjudicarían a los ciudadanos más desfavorecidos. Este punto de vista fue acompañado por una serie de ejemplos y argumentos que mostraron cómo la recaudación fiscal del gobierno, lejos de beneficiar a la clase trabajadora, podría terminar siendo contraproducente. Según Vares, el hecho de que el gobierno insistiera en aumentar los impuestos sobre la clase media y baja, a pesar de los esfuerzos por mejorar el salario mínimo, podría tener efectos muy negativos sobre la economía de las personas con menos recursos. En lugar de beneficiar a los más vulnerables, las políticas fiscales actuales podrían estar creando un círculo vicioso en el que los ingresos de los trabajadores no aumentan significativamente, mientras que los impuestos continúan erosionando su poder adquisitivo. La intervención de Vares fue un golpe directo a la política económica de Pedro Sánchez, y al mismo tiempo, invitó a una reflexión más profunda sobre el sistema fiscal español y cómo éste podría estar exacerbando las desigualdades en lugar de reducirlas. Este análisis fue especialmente significativo porque mostró que, más allá de las diferencias políticas y partidistas, la cuestión central no era solo cuánto debe ganar un trabajador, sino cómo debe ser gestionada la redistribución de la riqueza a través del sistema fiscal. Vares destacó que la política fiscal del gobierno actual no estaba alineada con los principios de justicia social y equidad que, según él, deberían ser los pilares fundamentales de cualquier estrategia económica. A lo largo del debate, el politólogo catalán que defendía el nacionalismo y el independentismo, aunque en principio más moderado, también intervino para plantear su visión sobre la autonomía económica de las comunidades autónomas y la necesidad de garantizar la sostenibilidad del salario mínimo en las regiones. Sin embargo, su postura resultó menos convincente ante las duras críticas de Vares, quien destacó que la centralización de las políticas fiscales en manos del gobierno central no debía ser vista como una solución definitiva.
En lugar de adoptar una visión fragmentada o descentralizada de la política económica, Bares argumentó que el país debía buscar un enfoque unificado que realmente tuviera en cuenta las necesidades de los trabajadores de todo el territorio. Este giro hacia una discusión más filosófica e ideológica, en la que se abordaron las nociones de equidad, justicia fiscal y responsabilidad gubernamental, sorprendió tanto a los presentes como a los televidentes. La discusión sobre el salario mínimo dejó de ser una simple cuestión económica para convertirse en un debate sobre los principios que deben guiar las políticas de bienestar social en una sociedad democrática. En un país como España, con tantas disparidades regionales y sociales, este tipo de debates se presentan como una oportunidad para cuestionar las estructuras existentes y repensar las soluciones propuestas desde las instituciones gubernamentales. Además de las críticas al gobierno de Pedro Sánchez, también se discutieron alternativas a la política fiscal actual. Algunos de los participantes sugirieron que, para verdaderamente proteger a los trabajadores más vulnerables, no solo era necesario asegurar que el salario mínimo no estuviera sujeto a impuestos, sino también revisar el sistema de recaudación fiscal en su conjunto. Según esta visión, sería fundamental replantear la distribución de los recursos de manera que los impuestos no sean una carga adicional para quienes ya viven con salarios bajos, sino que se establezca un sistema más progresivo que favorezca la redistribución de la riqueza. En conclusión, el debate de La Sexta sobre el salario mínimo fue mucho más que un simple intercambio de opiniones sobre una cifra económica. Fue una profunda reflexión sobre los valores que deben guiar las políticas económicas en España, sobre cómo la fiscalidad puede afectar la calidad de vida de los ciudadanos y sobre el papel del gobierno en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. A medida que el debate se intensificaba, quedó claro que la cuestión del salario mínimo está intrínsecamente vinculada a las ideologías políticas que, en última instancia, determinan cómo se distribuyen los recursos en la sociedad. Lo que comenzó como una conversación sobre cifras y leyes laborales, se transformó en una discusión profunda sobre la justicia social, la equidad fiscal y el futuro de la política económica en el país. El debate parecía tomar un rumbo interesante, como si se fuera a alcanzar un consenso que podría sentar un precedente en la política económica de España. Sin embargo, la verdadera sorpresa y el giro inesperado llegaron cuando el politólogo catalán, al ver que el consenso sobre la exención de impuestos al salario mínimo parecía inevitable, introdujo una propuesta que dejó atónitos a todos los presentes. En lugar de sumarse a la idea generalizada de que el salario mínimo debería estar exento de impuestos, como una medida para proteger a los trabajadores de menores ingresos, el politólogo decidió lanzar una propuesta que no solo desvió el curso del debate, sino que también provocó una discusión aún más profunda y compleja sobre las disparidades regionales, las tensiones entre comunidades autónomas y la equidad en el sistema económico nacional. El politólogo propuso que, debido al elevado costo de vida en Cataluña, especialmente en ciudades como Barcelona, se estableciera un salario mínimo superior al del resto del país. Esta propuesta generó sorpresa y desconcierto, no solo entre los demás participantes del debate, sino también entre los televidentes que siguieron la discusión con atención. Su justificación para tal medida fue que los precios en Cataluña, en especial los de la vivienda, el transporte y otros servicios esenciales, eran considerablemente más altos que en muchas otras regiones de España, lo que hacía necesario un salario más alto para que los trabajadores pudieran cubrir los costos básicos de vida. En pocas palabras, argumentaba que, debido a las condiciones económicas particulares de Cataluña, especialmente de su capital, Barcelona, el salario mínimo debería ajustarse para reflejar esas diferencias regionales, de manera que los trabajadores pudieran vivir de manera digna y cubrir sus necesidades básicas sin tener que recurrir a trabajos adicionales o enfrentar la imposibilidad de acceder a una vivienda asequible. Lo que realmente causó sorpresa y desconcierto entre la audiencia no fue tanto la propuesta en sí misma, que tocaba un tema que ya había sido discutido en múltiples ocasiones, sino la contradicción implícita en el razonamiento del politólogo. Si bien su argumento estaba fundamentado en la idea de que en Cataluña el coste de vida era mucho más alto que en el resto del país, la implementación de una medida como esa, en lugar de reducir las desigualdades regionales, crearía una disparidad salarial mucho mayor entre las comunidades autónomas. Al proponer un salario mínimo más alto para Cataluña, el politólogo no solo estaba sugiriendo una solución específica para una región particular, sino que también estaba abriendo un nuevo debate sobre cómo las diferencias económicas entre las regiones podrían generar más conflictos y tensiones dentro de un país que ya lucha por encontrar un equilibrio entre sus comunidades autónomas. Lo que muchos consideraron más problemático en la propuesta fue la contradicción implícita entre lo que el politólogo estaba defendiendo y lo que realmente estaba proponiendo. En su intervención, el politólogo aseguraba que su medida era una forma de combatir las desigualdades sociales y económicas que, según él, se daban entre las regiones de España. Sin embargo, al defender una medida que favorecía a una región específica,
creaba una disparidad salarial entre las diferentes comunidades autónomas, algo que no solo podría generar nuevas tensiones entre ellas, sino que también ponía en duda el principio básico de igualdad que, en principio, debería guiar cualquier política pública en un sistema democrático y justo. Por un lado, el politólogo afirmaba que su propuesta era una forma de luchar contra las desigualdades, pero al mismo tiempo, estaba proponiendo una solución que, en lugar de unificar y nivelar las condiciones de vida de los ciudadanos españoles, solo servía para profundizar las diferencias entre las regiones más prósperas, como Cataluña, y las más empobrecidas o con menor desarrollo económico. Esta contradicción fue uno de los puntos más debatidos a lo largo del programa, pues muchos consideraron que, lejos de reducir las tensiones entre las comunidades autónomas, la propuesta del politólogo contribuiría a agrandarlas. Al dar un trato preferencial a los ciudadanos de Cataluña en cuanto al salario mínimo, se establecía una clara diferencia con los trabajadores de otras regiones, lo que podría acentuar el sentimiento de desigualdad y aumentar las divisiones dentro del país. De hecho, algunos de los participantes en el debate señalaron que lo que el politólogo realmente estaba proponiendo no era una solución para la mejora de las condiciones laborales en Cataluña, sino una medida que distorsionaba el principio de igualdad que debería prevalecer en todo el territorio nacional. Si se comenzaban a establecer diferencias salariales entre comunidades autónomas, ¿hasta qué punto se podría garantizar la equidad entre los ciudadanos españoles? No corríamos el riesgo de crear una España fragmentada, donde las regiones más ricas se beneficiaran de un trato preferencial, mientras que las más pobres quedaran relegadas a una situación de desventaja aún mayor? Este tipo de medidas, según sus detractores, solo generaría una competición entre comunidades autónomas para obtener mayores beneficios, lo que no solo afectaría la cohesión social, sino que también podría obstaculizar la cooperación económica entre ellas. Por otro lado, el politólogo también argumentaba que su propuesta era necesaria para asegurar que los trabajadores de Cataluña pudieran vivir dignamente en un entorno en el que los costos básicos de vida eran mucho más altos que en otras partes de España. Sin embargo, otros participantes en el programa se mostraron escépticos de que la única respuesta a esta disparidad fuera crear un salario mínimo diferente para cada región. En lugar de abordar el problema de fondo, como el alto costo de vida en las grandes ciudades como Barcelona, muchos consideraron que la medida solo ofrecería una solución superficial que no resolvería las causas estructurales del problema. Además, se planteó que, en lugar de aumentar el salario mínimo solo en Cataluña, sería más efectivo implementar políticas que mejoraran el acceso a la vivienda asequible, la movilidad social y la mejora de los servicios públicos en las regiones con altos costos de vida, de manera que todos los ciudadanos pudieran acceder a las mismas oportunidades sin necesidad de recurrir a medidas tan drásticas y diferenciadas. La propuesta del politólogo catalán también abrió el debate sobre el sistema de financiación autonómica en España y cómo este sistema podría estar contribuyendo a las desigualdades económicas entre las regiones. Al proponer una medida como la del salario mínimo diferenciado, muchos temían que se abriera la puerta a más propuestas de este tipo, lo que podría terminar generando una serie de medidas dispares entre las comunidades autónomas que, lejos de ayudar a reducir las diferencias, las profundizarían aún más. En definitiva, la intervención del politólogo catalán no solo sorprendió por la naturaleza de la propuesta, sino también por la contradicción interna que suscitó. Al intentar luchar contra las desigualdades, su propuesta podría haber exacerbado las tensiones regionales y creado nuevas formas de discriminación dentro del propio país. A lo largo del debate, quedó claro que el problema no era solo encontrar soluciones para mejorar el salario mínimo, sino cómo abordar las desigualdades estructurales de forma que no se hicieran más evidentes las disparidades ya existentes, sino que, por el contrario, se buscaran soluciones que fomentaran la equidad y la cohesión social en todo el territorio. El momento fue crucial para que Santiago Martínez Vares respondiera de manera firme y clara, reflejando su profunda preocupación por el giro que había tomado el debate. Visiblemente sorprendido por la propuesta del politólogo catalán, pero sin perder la compostura ni su carácter analítico, Martínez Vares no tardó en levantar la voz para cuestionar la lógica que sustentaba dicha propuesta. Con una calma decidida, y haciendo uso de su extensa experiencia como asesor político, le recordó al politólogo que si el objetivo de la política económica en España era, en última instancia, promover la igualdad y la cohesión social, entonces no era coherente, ni justo, tratar a los ciudadanos de diferentes regiones de manera desigual, sin importar las diferencias en los costos de vida que puedan existir entre ellas. En su opinión, esta propuesta no solo desentonaba con los principios fundamentales de justicia social, sino que, además, podría tener consecuencias más perjudiciales que beneficiosas para la cohesión política y social del país. El argumento central de Martínez Vares era rotundo. Si realmente se pretendía alcanzar la igualdad entre los ciudadanos, las medidas políticas no debían ahondar en las diferencias regionales, sino, por el contrario, buscar soluciones que promovieran la unidad y la equidad entre todas las regiones del país.
La propuesta de un salario mínimo diferente en Cataluña, en su opinión, no solo era injusta al generar un trato desigual para los ciudadanos de distintas comunidades autónomas, sino que, además, podría agravar las tensiones ya existentes entre regiones y poner en peligro la estabilidad y la unidad de la nación. Según Martínez Vares, una medida de este tipo no haría más que fomentar el sentimiento de división y disensión, alimentando las diferencias entre los territorios que conforman España, algo que, en última instancia, podría debilitar los lazos que unen a los españoles y menoscabar los valores de solidaridad y cooperación entre las distintas partes del país. Con gran seguridad, Martínez Vares subrayó que su objeción no se basaba en una negación de las dificultades económicas que enfrentan muchos ciudadanos de ciertas regiones, particularmente de las grandes ciudades con un alto costo de vida, como es el caso de Barcelona. Sabía perfectamente que la vida en estas regiones resulta mucho más cara que en otras partes del país, pero también estaba convencido de que la respuesta no pasaba por diferenciar los salarios según la región, sino por adoptar políticas más inclusivas y que tuvieran en cuenta las necesidades de todos los trabajadores españoles, sin que ello supusiera un trato desigual o segregado entre territorios. En su intervención, remarcó que la clave estaba en implementar medidas económicas que abordaran las disparidades en el costo de vida de forma transversal, sin caer en la tentación de crear un sistema salarial basado en distinciones regionales, que acabarían generando más desigualdad en lugar de reducirla. Para Martínez Vares, la cohesión social de España debía ser un principio fundamental en cualquier política económica que se propusiera, especialmente en lo que respecta a los salarios. Una medida como la propuesta por el politólogo catalán, que buscaba establecer un salario mínimo más alto en una región específica, podría tener efectos perjudiciales tanto a nivel social como político. Al generar disparidades salariales entre las comunidades autónomas, esta medida contribuiría a aumentar las diferencias ya existentes, haciendo más difícil la cooperación y la integración entre las regiones. Esto, según Martínez Vares, podría poner en riesgo la unidad de España y alimentar los movimientos separatistas que ya se encuentran presentes en determinadas zonas del país, como Cataluña, donde la cuestión de la independencia sigue siendo un tema de gran actualidad y polarización política. Además, destacó que una política económica orientada a la igualdad y la unidad no podía basarse en criterios que favorecieran a una comunidad en particular, sino que debía buscar el bien común de todos los españoles. La creación de un salario mínimo diferente según las regiones no solo sería una medida contraproducente desde el punto de vista de la cohesión social, sino que también podría crear una especie de competencia entre comunidades autónomas por obtener el salario mínimo más alto, lo que terminaría generando más divisiones y conflictos. Según Martínez Vares, lo que España necesitaba era un enfoque global que asegurara que todos los trabajadores pudieran tener acceso a un salario digno, independientemente de la región en la que vivieran. A lo largo de su intervención, Martínez Vares también dejó claro que su posición no implicaba una falta de comprensión sobre los problemas económicos de las regiones con un costo de vida elevado, sino más bien una firme creencia en que la solución no residía en generar más diferencias, sino en aplicar medidas que nivelaran el terreno de juego para todos los ciudadanos. Entre sus propuestas, destacó la necesidad de fortalecer el sistema de servicios públicos, particularmente en lo que respecta a la vivienda y el transporte, para garantizar que los ciudadanos de todas las regiones pudieran acceder a condiciones de vida dignas sin que la ubicación geográfica fuera un factor determinante en su capacidad para prosperar económicamente. A pesar de reconocer que existen grandes disparidades en el costo de vida entre las diversas regiones de España, Martínez Vares defendió la idea de que un salario mínimo igualitario y unificado a nivel nacional sería más eficaz para lograr la justicia social que la creación de medidas diferenciadas para cada comunidad autónoma. Insistió en que la igualdad de trato debía ser el principio rector de las políticas salariales, ya que solo de esta manera se podría garantizar que todos los trabajadores, sin importar su lugar de residencia, pudieran disfrutar de las mismas oportunidades y condiciones laborales. Para Martínez Vares, las políticas salariales no podían ser vistas como una herramienta para resolver desigualdades regionales, sino que debían estar orientadas a la igualdad de derechos y la solidaridad entre todos los españoles. A su juicio, lo que realmente se necesitaba era una visión de conjunto que abogara por un país más equilibrado, donde todos los ciudadanos pudieran tener acceso a una vida digna, independientemente de la región en la que vivieran. Por eso, concluyó su intervención insistiendo en que las políticas salariales deben estar guiadas por un principio de unidad, porque solo de esta forma España podrá afrontar los retos económicos y sociales del futuro, sin caer en la fragmentación y la polarización que tantas veces han amenazado con dividir al país. El debate, que comenzó de manera relativamente tranquila, se intensificó rápidamente, y la conversación fue tomando un giro cada vez más acalorado. Las posturas de los participantes se volvían cada vez más polarizadas a medida que avanzaba el programa, y los intercambios de ideas se hicieron más apasionados y repletos de argumentaciones contradictorias.
El politólogo catalán y Santiago Martínez Vares parecían estar en campos completamente opuestos en cuanto a la forma de abordar el salario mínimo, lo que hizo que el tono de la discusión se elevara de manera considerable. Los dos interlocutores se enzarzaron en una guerra verbal, con acusaciones mutuas sobre cuál de las posturas representaba realmente los intereses de los ciudadanos y cuál era la más coherente con los principios de justicia social y cohesión territorial. Sin embargo, a pesar de las provocaciones y de la tensión palpable en el ambiente, Santiago Martínez Vares no cedió ni un ápice en su postura. Mantuvo una actitud calmada pero firme, sin permitir que los ánimos se desbordaran, lo que le permitió continuar defendiendo sus puntos de vista con claridad y convicción. A medida que la discusión avanzaba, se hizo evidente que la brecha entre las dos posturas era cada vez más amplia, y que no parecía haber un terreno común sobre el que pudieran construir un consenso. El politólogo catalán, por su parte, insistía en que la medida que él proponía, un salario mínimo diferente para Cataluña, debido a su alto costo de vida, era necesaria para corregir las disparidades económicas que afectan a su región. Mientras tanto, Martínez Vares se mantenía firme en su creencia de que la igualdad salarial entre todas las regiones de España era fundamental, y que no debía permitirse que el costo de vida en una comunidad autónoma justificara una medida tan divisiva. Fue en ese preciso momento cuando, sintiendo que la discusión ya no llevaba a ninguna solución productiva ni a un consenso que pudiera beneficiar a la sociedad en su conjunto, Santiago Martínez Vares decidió ponerle fin a la conversación. A pesar de la creciente tensión en el ambiente y de las intensas discrepancias, Martínez Vares mostró una notable capacidad para reconocer cuando un debate había llegado a un punto muerto. Con serenidad, dejó claro que su postura seguía siendo inamovible. La igualdad salarial debía prevalecer, sin que el lugar de residencia de un ciudadano fuera un factor determinante para recibir un trato diferente en cuanto a su remuneración. Subrayó que las políticas fiscales y laborales, si realmente se pretendía que fuesen justas y eficaces, debían orientarse hacia la creación de una sociedad más equitativa para todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivieran. Para él, la cohesión social y la unidad nacional eran principios fundamentales que no podían sacrificarse en aras de medidas que solo generarían más desigualdad. El intenso intercambio de ideas dejó a los espectadores con una serie de preguntas abiertas que, sin duda, alimentaron un profundo debate en la sociedad española. Las cuestiones planteadas durante el programa no tardaron en convertirse en tema de conversación entre los televidentes, quienes se vieron obligados a reflexionar sobre cómo debería gestionarse el salario mínimo en España y si las políticas actuales son las más adecuadas para combatir las desigualdades que existen entre las distintas regiones del país. ¿Es justo que haya disparidades salariales entre regiones que tienen diferentes costos de vida? ¿Debería existir un salario mínimo único para toda España, o es legítimo que cada comunidad autónoma tenga sus propias regulaciones salariales en función de sus características económicas y sociales? Estas preguntas, entre otras, quedaron abiertas tras el debate, lo que generó una gran cantidad de opiniones divididas entre los espectadores. Para algunos, la propuesta del politólogo catalán parecía razonable, dado que vivían en regiones con altos costos de vida, como Barcelona, y sentían que un salario más alto era necesario para poder cubrir las necesidades básicas. Para otros, como Martínez Vares, esta medida no hacía más que crear una brecha aún mayor entre las comunidades autónomas y poner en peligro la unidad y cohesión de la nación. El dilema de si un salario mínimo uniforme para todo el país es realmente posible y justo se convirtió en el centro de una discusión mucho más amplia sobre la política fiscal, la igualdad social y la viabilidad de un sistema que logre conciliar las necesidades de todas las regiones sin que ello implique una discriminación en contra de algunas de ellas. Lo cierto es que, al concluir el programa, el debate dejó a todos los presentes con muchas dudas sobre cómo proceder en el futuro. Los argumentos de ambas partes fueron sólidos y bien fundamentados, pero, como ocurre a menudo en debates tan complejos, no hubo una solución definitiva. La cuestión del salario mínimo y su relación con las desigualdades regionales sigue siendo un tema de discusión pendiente, y la sociedad española probablemente seguirá debatiendo durante mucho tiempo cuál es el modelo más adecuado para garantizar que todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, tengan las mismas oportunidades y condiciones para prosperar. Para aquellos que no pudieron presenciar el programa en vivo, las imágenes de este fascinante intercambio quedan disponibles para su visualización. A través de este contenido, los televidentes podrán apreciar la intensidad del debate y las distintas posturas que se expusieron, así como las intervenciones más destacadas de los participantes. La discusión sobre el salario mínimo es solo uno de los muchos temas que seguirán marcando la agenda política y social en España, y sin duda seguirá siendo un tema de interés en los próximos meses. Antes de despedirnos, aprovechamos la oportunidad para recordar a nuestros seguidores que más del 90% de las personas que ven nuestros vídeos habitualmente aún no están suscritos a nuestro canal.
Si disfrutas de nuestro contenido y te interesa seguir viendo más debates, análisis y discusiones sobre temas de actualidad, te invitamos a suscribirte. Es completamente gratis para ti y nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Además, al suscribirte, estarás al tanto de todos nuestros nuevos vídeos y te asegurarás de no perderte ninguna de las interesantes discusiones que tenemos preparadas. No dudes en unirte a nuestra comunidad y ser parte activa de estos debates que tanto nos apasionan.